Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos uno de los momentos más sorprendentes e impactantes del entretenimiento mexicano a los 44 años. José Ron, el actor que apareció en muchas telenovelas famosas, finalmente admitió lo que todos sospechaban desde hacía tiempo. Esta confesión no solo impactó a la audiencia, sino que también abrió muchas preguntas sobre su vida privada e incluso secretos que nunca se han revelado. Mira el video hasta el final para no perderte la verdad detrás de sus palabras. Durante años, José Ron se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Sus interpretaciones en telenovelas como La que no podía amar Ruby o Ringo le dieron fama internacional y lo posicionaron como uno de los galanes más reconocidos de Televisa. Pero detrás de la sonrisa encantadora y de sus papeles románticos, siempre existieron rumores, sospechas y preguntas sin responder que acompañaban su carrera. Y es que la vida de un actor, más allá de las luces y cámaras, también está hecha de silencios, de verdades ocultas y de momentos que tarde o temprano salen a la luz. El giro inesperado llegó en una entrevista íntima diferente a las promociones de telenovelas o a los encuentros superficiales con la prensa. En esta ocasión, el actor de 44 años decidió abrirse de una manera que nadie anticipaba. Lo que comenzó como una conversación ligera sobre su trayectoria, terminó en una confesión que dejó a todos sorprendidos. La pregunta parecía inocente: José, después de tantos años de carrera y de estar constantemente en el ojo público, ¿hay algo que nunca te hayas atrevido a decir y que hoy quieras compartir? El silencio que siguió fue largo, casi incómodo. El actor bajó la mirada, tomó aire profundamente y con voz entrecortada respondió: sí, hay algo que todos sospechaban y que yo nunca quise confirmar. Pero a esta altura de mi vida ya no tiene sentido seguir callando. La sala entera quedó en suspenso. Los periodistas presentes intercambiaban miradas conscientes de que estaban a punto de escuchar algo trascendental. José Ron continuó con un tono sincero y vulnerable que pocas veces se le había visto en público. Lo que todos pensaban era cierto, y me costó mucho aceptarlo, pero ya no puedo seguir escondiéndolo. Lo más impresionante no fue solo el contenido de su confesión, sino la forma en la que la expresó. Su voz no estaba llena de dramatismo exagerado, ni de estrategias mediáticas. Era un hombre hablando desde lo más profundo de su ser, enfrentando sus propios miedos y asumiendo la responsabilidad de sus palabras. Era evidente que el momento no estaba preparado. No había guiones ni frases ensayadas, solo la verdad brotando con fuerza. El actor relató que durante años había sentido la presión de las expectativas de lo que los demás querían ver en él. Confesó que se acostumbró a vivir detrás de una fachada, temiendo que la gente no lo aceptara si mostraba su verdadera versión. Me importaba demasiado lo que dijeran de mí, reconoció con franqueza. Pero uno no puede vivir eternamente huyendo de sí mismo. El público que veía la transmisión en vivo comenzó a reaccionar de inmediato en redes sociales. Los hashtags con su nombre se volvieron tendencia. Miles de fans escribían mensajes de apoyo y sorpresa. ¡Qué valiente! Gracias por ser honesto, te queremos como eres. Su confesión, lejos de generar rechazo, despertó una ola de empatía. La vulnerabilidad de José Ron en ese momento dejó claro que no se trataba de un truco publicitario. Había lágrimas en sus ojos y una emoción palpable en su voz. La gente lo percibió y lo valoró porque por primera vez no hablaba el actor detrás de un personaje, sino el hombre real con sus dudas y sus miedos. Ese instante se convirtió en un parteaguas en su vida personal y profesional. No solo porque confirmaba aquello que tantos sospechaban, sino porque lo hacía desde la madurez, desde la convicción de que callar ya no tenía sentido. A los 44 años, José Ron decidió elegir la verdad sobre el silencio, la autenticidad sobre la imagen fabricada. Y ese acto cargado de humanidad resonó mucho más allá de los titulares de espectáculos. En adelante su confesión no sería recordada como un escándalo, sino como un acto de valentía. El galán de telenovelas demostró que la mayor fortaleza no está en mantener una fachada impecable,
sino en atreverse a mostrarse tal cual es, sin miedo a las consecuencias. Ese día, frente a las cámaras, José Ron no solo habló con el público, habló consigo mismo liberándose de una carga que había llevado demasiado tiempo. La historia de José Ron no se escribió de la noche a la mañana. Detrás del actor consolidado y del galán de telenovelas que conocemos hoy, hubo un joven lleno de dudas, sueños y sacrificios. Su camino hacia la fama estuvo marcado por pequeños pasos, rechazos, papeles secundarios y una perseverancia que lo convirtió en uno de los intérpretes más sólidos de la televisión mexicana. José nació en Guadalajara, Jalisco, y desde muy joven mostró interés por las artes escénicas. Sin embargo, como muchos aspirantes al mundo del espectáculo, tuvo que enfrentarse a la incertidumbre de un medio competitivo y exigente. Sus primeros años en la capital no fueron fáciles: audiciones fallidas, largas esperas, comentarios desalentadores. Había quienes lo veían solo como otro chico guapo, sin el talento suficiente para destacar. Pero él, lejos de rendirse, utilizó cada obstáculo como motivación para seguir adelante. Su primera aparición significativa en la televisión llegó en el año 2000, con Mujer de Madera, una producción de Televisa en la que obtuvo un papel menor. Aunque su presencia en pantalla era breve, fue el inicio de una relación duradera con la empresa televisiva más grande de México. Poco a poco, José Ron comenzó a ganar experiencia y a familiarizarse con el ritmo de las grabaciones, con la disciplina que exige trabajar en telenovelas y con la responsabilidad de conectar con el público. Durante esos primeros años, interpretó personajes secundarios en producciones como Rebelde y Código Postal. Aunque no eran papeles protagónicos, le permitieron demostrar su capacidad actoral y ganarse la confianza de productores y directores. En cada escena, José se esforzaba por dejar huella, consciente de que en la televisión un pequeño papel bien interpretado podía abrir grandes puertas en el futuro. El gran salto en su carrera llegó con Juro que te amo 2008, donde obtuvo su primer papel protagónico. Allí compartió créditos con Ana Brenda Contreras y mostró al público una faceta más madura, capaz de sostener el peso de una historia central. A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en los pasillos de Televisa y en el corazón de los espectadores. El público no solo veía en él a un galán, sino a un actor comprometido con su oficio. Le siguieron producciones que lo consolidaron como protagonista indiscutible. Los exitosos Pérez, La que no podía amar y Muchacha italiana viene a casarse. En cada una de estas historias, José Ron supo adaptarse a diferentes matices, desde el hombre apasionado y romántico hasta personajes más complejos y atormentados. Esa versatilidad lo convirtió en uno de los favoritos de la audiencia y le permitió escapar del encasillamiento que muchas veces persigue a los actores de telenovela. Uno de los proyectos más destacados de su trayectoria fue Ringo 2019, donde interpretó a un boxeador que lucha tanto en el cuadrilátero como en su vida personal. El papel exigió no solo preparación física, sino también una conexión emocional con el personaje. El público y la crítica aplaudieron su entrega, confirmando que José Ron no era simplemente un rostro atractivo, sino un actor capaz de transmitir profundidad y vulnerabilidad en sus interpretaciones. Con los años, José se consolidó como uno de los actores más confiables de Televisa. Productores y directores sabían que podían contar con él para llevar adelante proyectos de gran peso, mientras que el público lo reconocía como un rostro familiar que siempre entregaba calidad. Esa constancia lo llevó a participar en más de una docena de telenovelas, muchas de las cuales se transmitieron con éxito en distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la fama también trajo consigo retos personales. José confesó en varias entrevistas que hubo momentos en los que dudó de su camino, en los que la presión de estar siempre bajo el escrutinio público lo hizo cuestionarse si valía la pena tanto sacrificio. Pero fue precisamente el amor por la actuación lo que lo sostuvo. Actuar es lo que me da vida, declaró en más de una ocasión. Esa pasión se reflejaba en cada papel, en cada escena donde dejaba parte de sí mismo. Hoy, al mirar atrás su recorrido desde papeles secundarios hasta convertirse en protagonista indiscutible de la televisión mexicana, es una muestra de perseverancia y disciplina.
Su historia inspira a quienes sueñan con llegar lejos en un medio tan competitivo, recordándoles que no existen atajos, el éxito se construye paso a paso con esfuerzo, paciencia y autenticidad. Si la carrera profesional de José Ron ha estado llena de éxitos, su vida personal no ha sido menos mediática. Desde que comenzó a consolidarse como protagonista de telenovelas, cada paso que daba fuera del set de grabación era seguido de cerca por cámaras, periodistas y fanáticos. Su imagen de galán, sumada a su carisma natural, lo convirtió en uno de los solteros más codiciados del medio artístico mexicano. Pero con esa atención también llegaron los rumores, las especulaciones y las historias que en más de una ocasión opacaron sus logros profesionales. Desde joven, José fue vinculado sentimentalmente con varias de sus compañeras de trabajo. La intensidad de las telenovelas, donde las historias de amor se convierten en el centro de la trama, muchas veces se trasladaba a la vida real en forma de rumores. Un ejemplo claro fue su relación con la actriz Ariadne Díaz. Ambos compartieron pantalla y pronto confirmaron un romance que por un tiempo acaparó titulares. Los fans celebraban la unión, pero con la misma rapidez con la que nació también llegó a su fin. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura generó más especulaciones que certezas. Posteriormente, el nombre de José Ron también fue asociado a actrices como Irán Castillo, Jessica Díaz y más recientemente a Luciana Sismondi. En algunos casos, se trataba de relaciones confirmadas, en otros, de simples rumores alimentados por fotografías, comentarios en redes sociales o supuestas filtraciones. José, aunque en ocasiones habló abiertamente de sus romances, aprendió con el tiempo a ser más reservado. Prefiero cuidar mi vida personal, porque cuando uno expone demasiado ya no le pertenece, declaró en una entrevista, reflejando la tensión constante entre lo privado y lo público. Los rumores no solo se limitaban a sus relaciones sentimentales. En más de una ocasión, la prensa de espectáculos especuló sobre su carácter, su forma de ser, en los sets de grabación e incluso sobre supuestas rivalidades con compañeros actores. Aunque muchos de estos comentarios nunca fueron confirmados, la reiteración de las versiones creaba una imagen ambigua. Por un lado, el galán encantador que conquistaba al público. Por el otro, el hombre que algunos describían como intenso y temperamental. José siempre trató de enfrentar esos rumores con serenidad. Reconoció que no era perfecto y que como cualquier persona tenía defectos, pero también recalcó que gran parte de lo que se decía eran exageraciones o simples inventos para llenar titulares. Su estrategia fue mantenerse enfocado en su trabajo y evitar confrontaciones innecesarias. Sin embargo, el peso de la opinión pública nunca desapareció por completo. En el plano más íntimo, José Ron también mostró su faceta más vulnerable. En entrevistas confesó que el amor no siempre le resultó fácil, que cometió errores y que en ocasiones le costaba encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida afectiva. Soy un hombre apasionado, entregado, pero a veces esa misma intensidad me juega en contra, dijo alguna vez. Estas declaraciones lo acercaron aún más a sus fans, que lo veían no solo como un actor exitoso, sino como un ser humano con luchas y contradicciones. A lo largo de los años, la construcción mediática de su vida personal se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, lo mantenía en el centro de la conversación, reforzando su fama. Por el otro, lo sometía a un escrutinio constante que lo agotaba emocionalmente. Cada nueva relación, cada fotografía, cada comentario suyo era interpretado como confirmación de algún rumor. En muchas ocasiones, el propio José admitió que el precio de la fama era alto y que parte de ese costo era perder la tranquilidad en su vida privada. La confesión que hizo a los 44 años, aquella que sacudió al público, tiene mucho que ver con esta historia. Después de tantos años de rumores, de verdades a medias y de suposiciones, el actor decidió que era momento de tomar el control de su narrativa personal. Su vida amorosa siempre había sido tema de conversación, pero en esa ocasión él eligió abrirse y confirmar lo que durante tanto tiempo se había quedado en la esfera de la especulación. José Ron siempre fue un hombre expuesto a la misma vulnerabilidad que cualquier otro. Amar, equivocarse, romper, volver a empezar.
La diferencia es que en su caso todo ocurría bajo la mirada implacable de millones de personas. Y quizás por eso su confesión tuvo tanto impacto, porque por primera vez no fue un rumor. No fue una portada inventada, sino la verdad en sus propias palabras. Llegar a ser una figura reconocida en la televisión mexicana no es tarea fácil, y mantenerse durante más de 2 décadas en el corazón del público lo es aún menos. José Ron, a lo largo de su carrera, ha demostrado disciplina, talento y carisma. Pero detrás de esa imagen impecable, también han enfrentado una realidad mucho más dura. La presión constante de la fama, la exigencia de siempre cumplir con expectativas ajenas y el precio personal que implica vivir bajo los reflectores. Desde que comenzó a destacar como protagonista, José entendió que ser famoso no solo significaba interpretar papeles memorables, sino también convertirse en un personaje público en la vida real. Cada salida a la calle, cada comentario en redes sociales y cada aparición en un evento era analizada, discutida y muchas veces criticada. Lo que para él eran simples gestos cotidianos, para la prensa y los fanáticos se transformaba en titulares. Esa falta de privacidad se convirtió en uno de los mayores desafíos de su vida adulta. En entrevistas sinceras, José ha reconocido que la fama lo llevó a experimentar momentos de ansiedad y soledad. Aunque desde afuera parecía tenerlo todo: éxito, reconocimiento, estabilidad económica, por dentro lidiaba con la sensación de estar atrapado en un ciclo de expectativas imposibles de cumplir. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Lo que ayer fue un triunfo hoy ya no basta, y lo que hoy emociona al público mañana puede ser olvidado. Esa dinámica, con el paso de los años, lo obligó a aprender a fortalecer su espíritu. A los 44 años, la madurez le permitió mirar hacia atrás y entender que gran parte de sus inseguridades provenían de intentar agradar a todos. Durante mucho tiempo, José trató de mantener una imagen perfecta. El galán intachable, el actor profesional, el hombre sin defectos. Pero con los años comprendió que esa búsqueda de perfección era una carga demasiado pesada. La gente espera que siempre estés sonriente, que nunca falles, que seas un ejemplo constante. Pero yo también soy humano, confesó en una charla televisiva. El precio de la fama también se reflejó en su vida personal. Las relaciones sentimentales de José muchas veces estuvieron marcadas por la exposición mediática. El escrutinio constante generaba tensiones difíciles de sobrellevar, y en varias ocasiones admitió que el ojo público interfería en su capacidad de disfrutar plenamente del amor. La necesidad de proteger lo íntimo lo llevó a ser más reservado con los años, aunque eso no impidió que los rumores lo siguieran persiguiendo. Otro aspecto que lo marcó fue el desgaste emocional del trabajo actoral. Grabar telenovelas implica jornadas extenuantes con horarios de más de 12 horas diarias durante meses. Ese ritmo intenso le dejó cicatrices, agotamiento físico, poca vida social y en ocasiones un sentimiento de vacío al terminar un proyecto. Sin embargo, esas experiencias también lo hicieron crecer. José aprendió a valorar los momentos de calma, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que realmente le aportaran paz. La madurez alcanzada a los 44 años no llegó de la nada. Fue el resultado de múltiples caídas y aprendizajes. José ha compartido que hubo momentos en los que pensó en alejarse de la actuación, en buscar una vida más tranquila, lejos de los reflectores. Pero cada vez que lo consideraba, se daba cuenta de que su verdadera pasión seguía siendo la interpretación. Actuar no solo era un trabajo, era la forma en la que podía expresar sus emociones más profundas y conectar con millones de personas. Con el tiempo desarrolló una relación más sana con la fama. Ya no busca complacer a todos, ni demostrar constantemente su valía. Aprendió a poner límites, a decir que no cuando un proyecto no le hacía sentido y a priorizar su salud mental por encima de la presión del éxito. Esta evolución personal es quizás su mayor logro, la capacidad de vivir la fama sin perderse a sí mismo en el camino. Un símbolo de esta nueva etapa fue la confesión pública que hizo recientemente. Al hablar abiertamente sobre aquello que siempre fue motivo de rumores, José no solo despejó dudas,
mostró que había alcanzado un nivel de madurez, en el que la verdad importaba más que la imagen. Aceptó que no tiene por qué complacer a todos, y que lo más valioso es ser auténtico. Ese gesto no solo liberó al hombre detrás del actor, sino que también envió un mensaje poderoso a sus seguidores: la vulnerabilidad también es fortaleza. Hoy José Ron se encuentra en un punto de equilibrio distinto. Ha aprendido a manejar la presión, a valorar su trayectoria y a reconocer que no necesita ser perfecto para ser querido. A sus 44 años, la madurez lo ha llevado a reconciliarse con sus errores y a abrazar sus imperfecciones. Esa aceptación le ha permitido vivir con más serenidad y transmitir un mensaje inspirador a quienes lo siguen, que la vida no se trata de aparentar, sino de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso signifique enfrentarse a críticas. En definitiva, una prueba de resiliencia. Porque la fama, con toda su luz y su sombra, puso a prueba a José Ron en innumerables ocasiones. Pero lejos de quebrarse, encontró en esa presión el impulso para crecer y evolucionar. Su historia demuestra que alcanzar la madurez no significa dejar de luchar, sino aprender a hacerlo con sabiduría, sin miedo a mostrarse vulnerable y sin necesidad de cumplir con expectativas irreales. La confesión de José Ron a los 44 años no fue simplemente un titular más en la prensa de espectáculos. Fue el resultado de un camino largo, lleno de triunfos, tropiezos, rumores y aprendizajes. Un momento de honestidad que, más allá de revelar una verdad esperada, abrió la puerta a reflexiones más profundas sobre la vida, la fama y lo que significa ser auténtico. Para sus fans, escuchar esas palabras fue conmovedor. Acostumbrados a verlo interpretar a hombres fuertes, apasionados y muchas veces perfectos en las telenovelas, se encontraron con un José humano, vulnerable y dispuesto a hablar desde el corazón. Esa diferencia entre el personaje y la persona real se convirtió en una enseñanza valiosa. Todos, incluso quienes parecen tenerlo todo, enfrentan dudas, miedos y batallas internas. La primera gran lección que deja José es la importancia de la autenticidad. Durante años se vio presionado a mantener una imagen impecable, a responder a lo que los demás esperaban de él. Pero llegó un punto en que entendió que vivir para agradar es una cárcel invisible. Al hablar con sinceridad, mostró que ser auténtico es liberador, aunque implique enfrentar críticas. Para sus seguidores fue una invitación clara a dejar de esconderse detrás de máscaras y atreverse a mostrarse tal cual son. La segunda enseñanza está relacionada con la resiliencia. La vida de José Ron no siempre fue fácil. Debió luchar por abrirse paso en una industria competitiva, soportar la exposición de su vida privada y cargar con rumores que muchas veces lo lastimaron. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió levantarse una y otra vez. Esa capacidad de sobreponerse a la adversidad es un recordatorio para todos de que los obstáculos no definen quiénes somos. Lo hace nuestra forma de enfrentarlos. Otra lección poderosa que transmite es la de aceptar la vulnerabilidad. En una sociedad que constantemente exige fortaleza, José mostró que reconocer los errores, hablar de los miedos y admitir las fragilidades también es un acto de valentía. A los 44 años, nos enseñó que no se trata de aparentar perfección, sino de abrazar la humanidad que nos hace únicos. Para muchos de sus fans, escuchar a su ídolo hablar así fue un bálsamo, la confirmación de que no están solos en sus propias luchas. El mensaje también alcanza a quienes sueñan con el éxito. José dejó claro que la fama trae consigo sacrificios, la pérdida de privacidad, la presión de las expectativas y la dificultad de mantener relaciones sanas. Pero al mismo tiempo mostró que la clave está en encontrar un equilibrio y recordar siempre por qué se comenzó el camino. Actuar es lo que me da vida, dijo en más de una ocasión. Y esa pasión genuina fue lo que lo sostuvo incluso en los momentos más difíciles. Para los jóvenes que lo admiran, su historia es una advertencia y una inspiración. El éxito no tiene sentido si no va acompañado de bienestar emocional. También es importante destacar el valor de soltar. Parte de su confesión tenía que ver con aceptar que hay etapas que se cierran, personas que se van, y verdades que deben ser dichas para poder avanzar. José mostró que aferrarse al silencio solo prolonga el dolor
mientras que hablar con honestidad abre la puerta a nuevos comienzos. Ese mensaje, aunque sencillo, resonó profundamente en sus seguidores, muchos de los cuales compartieron en redes sus propias experiencias de despedidas y rupturas. A través de su historia, José Ron nos recuerda que la madurez no se mide en años, sino en la capacidad de aprender de las experiencias. Sus palabras reflejan a un hombre que ya no necesita demostrar nada a nadie, porque ha entendido que lo verdaderamente importante es estar en paz consigo mismo. Y esa es quizás la enseñanza más valiosa que puede ofrecer a sus fans, buscar la paz interior por encima del aplauso externo. Hoy, al mirar a José Ron, no solo vemos al galán de telenovelas, ni al actor reconocido, sino también al hombre que se atrevió a hablar con la verdad. Su legado va más allá de las historias ficticias que protagonizó. Está en las emociones que despertó, en los consejos implícitos en sus palabras y en la valentía de mostrarse humano frente al mundo. Para sus seguidores, este capítulo de su vida es una invitación a reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos callado por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas veces hemos tratado de ser lo que otros esperan, en lugar de lo que realmente somos? La respuesta está en la enseñanza que deja José: vivir con autenticidad. Puede ser difícil, pero es el único camino hacia la libertad. En definitiva, su confesión no fue un final, sino un inicio. El inicio de una etapa más honesta, más serena y más conectada con la esencia de quien realmente es. Y en ese camino, sus fans continúan acompañándolo no solo como espectadores de sus novelas, sino como cómplices de su vida real. La historia de José Ron nos muestra que detrás de cada papel que interpreta y de cada sonrisa que regala en la pantalla, hay un hombre que también enfrenta dudas, miedos y decisiones difíciles. Su confesión a 4 años no fue un escándalo, sino un acto de valentía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué tanto nos atrevemos a ser auténticos? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a cargar con silencios que nos pesan? José eligió la verdad, eligió la libertad de mostrarse tal cual es, y con ello nos enseñó que nunca es tarde para ser honestos con uno mismo y con los demás. Su madurez, alcanzada después de años de lucha, fama y aprendizajes, es un espejo donde todos podemos vernos reflejados. Y ahora, queremos saber de ti. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Alguna vez tuviste que enfrentar un momento en el que decir la verdad te liberó? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque este espacio también es tuyo. Si este video te conmovió o te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Aquí seguimos descubriendo juntos el lado más humano de las estrellas que admiramos y que, como nosotros, también tienen batallas y aprendizajes que contar. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre: la autenticidad es el camino más corto hacia la paz interior.